De todos modos, lo que nos viene es mucho mejor, porque Aldama, tanto ayer por la noche como esta mañana, ha avisado... de eso vamos a hablar. Pues de eso vamos a hablar, y para ello tengo conexión en directo con Teresa Gómez, que es periodista de The Objective. Teresa, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de hablar de lo que dijo ayer Víctor de Aldama, de lo que en The Objective publicasteis ya hace bastantes meses, te pregunto por otra cuestión que te he leído precisamente en estas últimas horas, porque estábamos hablando aquí de cómo esta trama, desde luego, no podría existir, o es lo que considera la UCO en algunos de sus párrafos del informe, sin el conocimiento del propio gobierno. Sin embargo, a ti te ha sorprendido esa frase de la UCO en la que se refiere a espaldas del partido, cuando el propio Sánchez cesó a José Luis Ábalos. De hecho, lo que tú reflexionas es que una cosa era que Pedro Sánchez podría saber lo que estaba sucediendo, pero que como era para el partido no pasaba nada, pero que podría haberse encabreado y mucho cuando se enteró de que precisamente eso se hacía sin el partido. Así es. De hecho, en el propio informe, bueno, pues se describe perfectamente cómo funcionaba una organización criminal que, por supuesto, se tiene que valer con varios miembros del gobierno, y estos miembros no son solamente Koldo García Izaguirre, Ábalos y Santos Cerdán, sino con la connivencia de todo un gobierno para poder realizar estas corruptelas. Y es por el siguiente motivo. Por ejemplo, la UCO lo que dice en su informe es que una vez cesado tanto el ministro Ábalos como su propio asesor Koldo García, estos siguieron llevando a cabo adjudicaciones a empresarios amigos que a cambio les estaban otorgando unas mordidas, como por ejemplo el empresario, el constructor Pepe Ruz, amigo íntimo de Ábalos, y que era la persona que se ponía en contacto, incluso, no solamente esta persona pagaba mordidas, sino que incluso era la que reclutaba a otros empresarios para ponerlos en contacto con el gobierno, adjudicarles contratos a dedo y que esos empresarios también pagasen su correspondiente mordida. Y esto sí que queda una parte de ello. Otra parte es la que hemos publicado en The Objective, cuando pudimos entrevistar a ese testigo de los hechos que formaba parte y que estaba presente en esas reuniones de ese llamado grupo acelerador, que era como ellos lo llamaban. Bueno, la UCO sí que dice que después de que estas dos personas cesaran, los delitos se siguieron cometiendo, pese incluso a que Cerdán no tenía ningún puesto dentro del gobierno. Por ende, se sirvieron por miembros del gobierno para seguir la corrupción, pese a no formar parte ya de él. Eso por un lado. Y luego, por otro, la UCO también dice en una parte del informe que a mí me parece muy revelador, porque a día de hoy Sánchez todavía no nos ha contado por qué cesó a Ábalos. Y lo que dice la UCO en el informe, y estoy convencida que es porque la UCO tiene más información que veremos en los próximos documentos, y lo que dice la UCO es bueno, que se enfadaron, que lo que pudo propiciar el cese de José Luis Ábalos era que comenzaran a cobrar comisiones a espaldas del partido. Es decir, no que cobrasen comisiones, sino que lo hicieran a espaldas del partido. Y lo que a nosotros nos dice una persona cuando le entrevistamos en marzo de este año, lo que nos dice es que él estaba presente en esas reuniones, nos señala directamente a Pepe Ruz como una de las personas claves en las reuniones del grupo acelerador, y nos dice que también estaba presente Aldama. Nos dice que en esas reuniones que se celebraban en la Tragantía, en el restaurante La Tragantía, y anteriormente en un primer momento, en la Tragantía, y de ahí pasaron a la Chalana, nos dicen que la función era acelerar contratos públicos, ayudar a determinados empresarios a obtener esos contratos públicos, y a cambio al empresario le pedían en torno al 15 y el 20% de la adjudicación para el Partido Socialista. Esto es lo que decía Koldo en esas reuniones. El 15-20% de lo que vayas a recibir no lo tienes que devolver, porque tiene que ir para las arcas del partido. Y luego otra parte iba para el político de turno que había ayudado en esa adjudicación. Esto es lo que nos narra este testigo ante las cámaras de The Objective en marzo, y ahora se ha podido reflejar buena parte de esta información de manera documentada en los informes de la UCO. Por ende,
lo que molestó a Sánchez no fue que cobrasen mordidas para el partido y por tanto que hubiese una presunta financiación ilegal del propio Partido Socialista, sino de que Santos Cerdán y Ábalos comenzarán también a cobrar por su cuenta estas mordidas. Lo que también nos cuenta este empresario es que Ábalos se solía pasar al final de la comida para dar esa imagen porque los que estaban presentes eran Koldo, que en aquel momento nadie, no era una persona muy conocida, Pepe Ruz, que era un empresario, pero no había ningún representante del gobierno en esas comidas. Entonces, lo que hacía Ábalos era, llegar a los postres para dar esa imagen de que el partido estaba y que el gobierno estaba detrás de esas adjudicaciones. Y lo que nos dice este empresario es que Koldo siempre llamaba a Santos Cerdán y cuando algún empresario tenía alguna duda, lo que hacía Koldo siempre era: espera, que esto lo tengo que comentar con Santos Cerdán. Entonces, aunque Santos Cerdán no apareciese nunca en esas reuniones, sí que lo tenían como la persona que tenía que dar el ok a cada gestión que se realizaba dentro de ese grupo acelerador. Bueno, eso, Teresa, precisamente es lo que señalaba, que el propio Víctor de Aldama decía ayer, de esas comisiones del 20% para el Partido Socialista. Este, desde luego, es un informe de la UCO, el último que conocemos, pero no sé si tienes más información de a qué ministro va a salpicar el próximo informe de la UCO, porque todo parece apuntar hacia Canarias. Sí, todo parece apuntar hacia Ángel Víctor Torres, incluso también hacia Armengol. No sé cuál es el próximo que va a salir. Es cierto que estaba pendiente por salir un informe de Air Europa y de Begoña Gómez, que por el momento no ha salido. Entonces, ahora mismo no sé cuál va a salir, pero lo que estoy convencida es que después de los últimos registros realizados a estas empresas, pues ahora los agentes tienen que realizar nuevos informes que serán mucho más detallados y veremos también la participación no solamente de varios miembros del gobierno, sino también hasta qué punto era responsable Pedro Sánchez, porque ya es el único que falta, es decir, todo su núcleo ya está totalmente acreditado que cobraban mordidas y que estaban vinculadas a esta corrupción. Ahora lo que queda por averiguar, o más que averiguar, que de algún modo ya se ha podido deslizar, pero lo que queda por demostrar es hasta qué punto el presidente del gobierno conocía estos movimientos por parte de sus personas de mayor confianza y también por saber, por demostrar esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista, porque entonces ya sí que se tendría que imputar al Partido Socialista como persona jurídica en la causa. Teresa Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Seguimos leyendo porque el Tiempo ha confirmado precisamente que lo que se publicaba, desde luego, no eran bulos. Muchísimas gracias.